Hola, hola. ¿Qué cosa con la tecnología? A ver, estamos volviendo a comenzar esta charla. Veamos. Por aquí. Hola, hola de nuevo a las personas que se están conectando. Gracias por estar por tercera ocasión. Por favor, avísenme si me escuchan bien, si todo bien por allá. Ah, ya está por aquí Pau. Listo. Ay, qué bueno que ya se escucha. Muchas gracias, la vida de una recicladora. Gracias, Sammy. Gracias por decirme que ya se escucha. Ya ahora Education. Vuelvan a mí. Vuelvan, ya los queremos ver aquí otra vez. Ya por ahí corazoncitos. Perfecto, Pau. Hola, Ya lo estamos. logramos. Lo logramos. Doy. Sí, Qué maravilla, ya lo logramos. Ya nada más falta que nuestros amigos de Envolving Education regresen con nosotros. Espero que no se hayan desilusionado de mi poca habilidad ya tecnológica. viene, El show ya continúa viene. justo como dice Sammy. Y pues por el momento, pues vamos a saludar a las personas que están acá, que me da mucho gusto. Ya vemos más personitas conectándonos. Hola, puntaditas de amor. Hola, Olvera Emi. Ah, ya están por aquí justo. Súper. Ya. Ahora sí, la tercera es la vencida. Ya, ahí está. Ya. Esta es la buena. Esta es la buena. Ahora sí. Ahora sí, todo va a Ahí salir vamos. Ahora sí, ya. chonguitos. Muy bien. Bueno, lo bueno se hace esperar, así que gracias a todos y todas por aguantar ahí con nosotros. Sí, los fallos del directo, es normal. Ya está. Sí, Ahora oye. sí. Genial. Listo, pues si os parece, empezamos de nuevo para el que empiece a ver la grabación luego desde el inicio. Y tenemos que empezar contando quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué nos apasiona la educación y la educación ambiental y tener un impacto positivo en el mundo, en fin, todo, todo. Así que, bueno, Paola, empiezas tú, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, hola a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con Embobin Education. Nos emociona muchísimo que podamos compartir este espacio. Yo soy Paola y soy Project Manager de Grupo Promesa acá en Guadalajara. Y nos acompaña Serge. Hola, yo soy Serge o Sergio Galindo. Soy líder del proyecto de Escuela Promesa. Por ahí ya vi algunas escuelas que se nos unieron, lo cual nos da muchísimo gusto. Mi papel dentro de Escuela Promesa es ser líder del proyecto como tal. Nosotros generamos una planeación súper específica para nuestras escuelas y mi misión en particular, junto con mi equipo operativo, dentro de ellos Pau, pues es llevar la educación ambiental a la mayor cantidad de rincones de donde se pueda, literal. Qué bueno. Y Qué nosotros maravilla. conocimos a Paola en Guadalajara, también en un encuentro de agentes de cambio en la educación y bueno, hablamos, compartimos ideas y fue como, espérate, nosotros compartimos visión de cómo transformar la educación, tenemos que hacer más cosas juntos. Y hace ya Exacto. unos meses de eso y poquito a poco ha ido ahí una semillita, algo más y aquí estamos. ¿Quiénes somos nosotros? Sí, Luz aquí, y Luis. Ya, con eso. Education. Bueno, si quieres contar tu Va, nosotros lo que hacemos es investigar cómo escuelas, centros educativos, proyectos pioneros como Grupo Promesa alrededor del mundo están transformando la educación y democratizar el acceso a estas herramientas para que cada vez sean más las personas que se sienten empoderadas para transformar sus espacios de aprendizaje. Así que trabajamos con muchos y muchas fundadoras de nuevas escuelas, con docentes, con familias, la verdad es que con mucha gente y creamos experiencias de aprendizaje dinámicas en el que cuestionarnos cómo cambiar de paradigma educativo y qué podemos hacer distinto dentro de nuestro aula. Y la razón, quizá algo que nos conecta mucho con Grupo Promesa y que nos trae aquí es la importancia de desarrollar pensamiento crítico y liderazgo desde la infancia. Entendido ese liderazgo no como tengo que ser el CEO de Amazon, sino entendido como yo tengo la agencia, tengo la posibilidad de actuar acerca de las cosas que me rodean y que quiero que sean distintas. O las cosas que me apasionan y quiero que sigan siendo así. Y la educación ambiental
es una herramienta, creo, es un mecanismo para en una dirección muy específica, conectado con la naturaleza, hacer eso posible. Así que me encantaría si nos pudieseis contar un poquito más acerca de qué es eso de la educación ambiental para alguien que no haya escuchado nunca el término y por qué es importante. Buenísimo. Pues miren, les cuento. La educación ambiental es, en primera, un área del conocimiento. Lo que hace como área de conocimiento es que involucra a muchos actores de la sociedad, pero además a muchas otras disciplinas, áreas de conocimiento, como para que nos reunamos y a partir de esta reunión generemos a través también de diálogos de saberes, de conexión con las personas, un enfoque distinto que tiene que ver más con poder salir de nuestros paradigmas consumistas y pensar más en otras formas de vida, ¿no? Yo diría que en términos muy poéticos, la educación ambiental lo que busca es que las personas se enamoren de todas las formas de vida que existen en este planeta, ¿no? Hay un dicho muy bonito que es, ya se me está olvidando por los nervios, pero tiene que ver con uno no cuida lo que ama y no ama lo que no conoce. Y me parece que en un principio eso es como la base de la educación ambiental. Poder dar habilidades, conocimientos, herramientas desde enfoques críticos para que las personas que forman parte de esto, los educandos, desarrollen otras formas de vida, ¿no? Otras formas de pensamiento y a través de conocimientos que hacemos junto con nuestras áreas de conocimiento, entonces podamos hacer cambios y cambios positivos y cambios en comunidad. Creo que una de las cosas que hace la educación ambiental preciosísima es, primero, también cualquier persona puede hacer educación ambiental, no necesitamos específicamente a un súper ultra mega profesionista, porque si partimos desde la idea de amar y cuidar lo que tenemos, entonces muchas personas desde su día a día lo hacemos, ¿no? Y es ahí donde incluimos como estos diálogos de saberes, porque en realidad nosotros pues no inventamos el hilo negro, ¿no? Hay muchas formas de cuidar nuestro planeta, de cuidar a nosotros mismos, de cuidar a otras especies, y parte de lo que hace este modelo, digamos, es adoptarlo, ¿no? Es cobijarlo y a partir de esto, pues transmitirlo muchísimo a otras personas que pues no tienen mucha idea, que tienen hábitos poco sostenibles, que parten de otros paradigmas mucho más consumistas, digamos, y que desde ahí pues justo busca pues transformar la realidad en primera de las comunidades con las que interviene, pero pues más adelante, al final, pues repercute en otros lados, en otros horizontes, ¿no? Siempre es como una cadena de este efecto comienza aquí, pero siempre terminamos afectando positivamente hacia otras laderas, ¿no? Y eso es algo, pues en términos grosos, yo diría, eso es la educación ambiental. Muchísimas gracias. Ya hay algo que me encanta, lo has dicho, ¿no? Conexión. Y es porque muchas veces o últimamente hemos prestado mucha atención en educación a esa conexión, a ese desarrollo emocional, ¿no? Lo que sería esa conexión con nosotros mismos, con quienes somos, qué es lo que nos apasiona. Pero también está lo que has dicho, esa conexión con la comunidad y con el medio ambiente, que creo que a veces subestimamos cómo de importante puede llegar a ser la naturaleza también para nuestro propio bienestar. Porque sí, como que de alguna forma en las ciudades nos hemos ido alejando un poco de esa naturaleza, pero realmente en esos entornos son necesarios para que nos sintamos bien, ¿no? Y algo ahí súper importante es, que también lo ha mencionado David, en la parte en la que tenemos posibilidad de hacer cosas, como que no es algo que sea de otra persona y la otra persona tenga que realizarlo. Una vez que conseguimos crear conciencia de que hay algo que no me gusta del todo, podemos cambiarlo y tenemos posibilidad de acción. Y hay algo, como hay dos palabras que me gustan mucho en esos dos términos, y esa conciencia asociada a compromiso, ¿no? Porque puedes saber que algo está mal y decidir no hacer nada, y eso simplemente, si no estás empoderado, simplemente lleva a una conformidad con, bueno, es que esto es así. Claro.
No obstante, lo que se enseña cuando trabajamos esa educación ambiental y cuando trabajamos muchísimas cosas, pero es, si tienes conciencia de algo, no te gusta y quieres cambiarlo, estás empoderado para verdaderamente transformar tu realidad. Entonces es esa conciencia con compromiso asociado, ¿no? Y todo el mundo tiene esa posibilidad, aunque muchas veces tanto el consumismo como la velocidad a la que va el mundo no nos da tiempo a pensar que verdaderamente podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer algo, tenemos decisión, y justo los docentes, los profes, las escuelas con las que trabajáis, les dais esa opción de, pues mira, aquí hay una forma muy específica de trabajar la educación ambiental. Quizás nos podéis contar un poquito más de cómo se trabaja la educación ambiental, ¿no? Hemos escuchado acerca de la importancia de esa conexión con la naturaleza, de cambiar de paradigma, de visión, de entender que somos naturaleza, que no es algo simplemente que explotar y consumir, sino que somos naturaleza. ¿Cómo se ve esto en el día a día? ¿Qué ejemplo nos podríais poner para entender un poco qué pinta tiene? Sí, cómo trabajarlo. Sí, creo que es una pregunta muy importante porque, como decían ustedes, la educación ambiental lo que va a buscar es realmente un compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, desde nosotros acá en Promesa, o lo que impulsamos en salón de clases, en la vida diaria, es crear aprendizajes significativos, ¿no? Realmente despertar esa chispa que todos y todas tenemos del liderazgo y de pensamiento crítico, reconociendo cuál es nuestro papel en el planeta y en lo que vivimos para poder entonces proponer. Entonces justo lo que nosotros vamos a buscar siempre es de verdad crear conciencia, sensibilización y sentido, que puedas encontrar cómo en tu vida diaria estamos comprometidos con el cuidado del planeta, ¿no? Y cómo cada día interactuamos y tenemos estas herramientas para hacerlo, ¿no? Nosotros acá en Promesa lo que buscamos en los estudiantes o en la comunidad que vienen es que se vuelvan protagonistas de su aprendizaje y nosotros acompañantes. No les vamos a decir qué hacer ni cómo hacerlo, simplemente los vamos a acercar a la realidad, a que la puedan reconocer, a que puedan entender cómo se posicionan en el planeta y entonces guiarlos para que ellos mismos sientan esa agencia de cambio, como lo decimos, ¿no? Esa capacidad de decir, ok, ahora que tengo la información, está en mí hacer el cambio, ¿no? A lo mejor antes no sabía, entonces no hacía nada. Por eso el primer paso es como concientizar, te acerco a la realidad, te acerco a tu contexto, identifícalo, y entonces ahora tú vuélvete protagonista de lo que propones, de lo que se te ocurre. Entonces justo en Promesa buscamos trabajar mucho con el aprendizaje basado en proyectos, que bueno, a esto lo que nos referimos es a que puedan acercarse a experiencias y en equipo desarrollar una solución desde el beneficio a su comunidad y desde su propio planteamiento de cómo solucionarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Desde, no sé, si yo estoy muy involucrado en las redes sociales, ¿cómo puedo transmitir desde las redes sociales un mejor planeta, ¿no? ¿Cómo puedo transmitir una problemática? Y en preparatoria desde el emprendimiento. Ahora sí, todas esas ideas que tienes en mente de cómo podemos vivir mejor, que trasciendan, porque puedes, ¿no? Puedes, eso que estás imaginando, esas soluciones que quieres, compártelas y hazlas realidad. Y así es como nosotros hemos ido trabajando, darle este protagonismo en lo que va a vivir día a día y que realmente reconozca la realidad y pueda tener las herramientas para afrontarla. Qué bueno. Y ahí has mencionado, creo que algo súper interesante y lo que nosotros trabajamos mucho, que es ese cambio del papel del educador o la educadora de alguien que imparte conocimiento, a alguien que guía, que facilita procesos de aprendizaje y que en ese proceso empodera a tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje a los niños y niñas. Y de hecho, aprovecho para hacer promo, que este sábado hacemos un taller que se llama Despertando la Curiosidad. Así que todo lo que queráis aprender un poquito más de cómo conectar con la motivación intrínseca por aprender, que todos llevamos dentro, pues os invito a uniros. Justo iba a decir eso, que precisamente ese trabajo de trabajar con una realidad que es relevante es uno de los elementos claves de la motivación, ¿no? O
sea, sí, el factor de la relevancia es esencial, pero es que el factor de de tú tener la posibilidad de tomar tus propias decisiones, yo diría que es como la base más importante de la motivación intrínseca. Así realmente tú eres el que tiene el control, y lo que ha dicho David, ¿no? Se produce ese cambio de ser un mero consumidor de contenido de información a ser un creador de tu realidad. Uh-huh. Y esto de las cosas que hablamos es como que suena bonito, parece que tiene sentido, pero es que además tiene un impacto brutal en los niños y niñas, porque a lo largo de ese proceso, que no está tan centrado en contenido, sino en qué competencias se desarrollan, ¿no? Y ahí quizá podemos profundizar un poquito también qué competencias o qué habilidades, qué desarrollo personal habéis visto en los niños y niñas con los que trabajáis. Y claro, primero me gustaría decir, pues justo que como les mencionaba, nosotros particularmente hacemos educación ambiental para el desarrollo sostenible. Que eso, bueno, no sé si nuestro público ha escuchado el concepto, seguramente sí, porque la Agenda 2030 está en todos lados y curiosamente también se han desarrollado contenidos para que desde clase podamos entender un poco más a qué nos referimos con el desarrollo sostenible, ¿no? Y aunado un poquito o sumando a lo anterior, el desarrollo sostenible busca el bienestar de todas las personas sin afectar a terceros y sobre todo sin afectar a las futuras generaciones. Que eso a mí me parece una cosa impresionante, porque si nos damos cuenta, es muy común que gracias a nuestros estilos de vida no nos demos cuenta, pero estamos afectando a las generaciones futuras a través de nuestro propio consumo, a través de el gasto de los recursos, de invasión de ecosistemas, etcétera. Y entonces, lo que buscamos en un primer punto es justo poder desarrollar en los alumnos, bueno, no solo los alumnos, sino trabajamos con alumnos, con profesores, con padres de familia, con personal interno en las escuelas. Primero buscamos generar un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico se va a ir desarrollando conforme también vamos conociendo las problemáticas un poco más a profundidad de lo que comúnmente podemos tener en la vida cotidiana, ¿no? Es un hecho que a veces las y los docentes no tenemos las herramientas suficientes para decir, miren chicos, esto es, porque también lo que ha pasado es que existe un poco una reinterpretación de lo que pasa con los hallazgos científicos, de lo que nos dicen los científicos sobre el cambio climático y lo que podemos transmitir. Entonces, desde ahí, los alumnos comienzan a generar un pensamiento mucho más crítico para entender cómo sus acciones pueden impactar a otras personas, a otras formas de vida, ¿no? Creo que es importante, pues, considerar otras formas de vida como sujetos de derecho y desde ahí, entonces, poder tener una capacidad de agencia. Además de eso, esto que les menciono tiene que ver mucho con una cosa que se llama pensamiento sistémico, que es que nos demos cuenta que todo se encuentra relacionado con todo, aunque no nos demos cuenta. Si yo afecto mi comportamiento de manera positiva o negativa, afuera tendrá un resultado. Y eso entonces se vuelve justo una cadena de cosas interminables. Poder entender entonces desde estas habilidades, pues que nuestras acciones tienen repercusiones en otras formas de vida, pues ahí también ya activamos a los chicos, ¿no? Y bueno, como les digo, no solamente a los alumnos, sino a toda la comunidad que participa en esto. Otra de las cosas es que, pues lo que buscamos es que las personas puedan tener habilidades para anticipar el futuro, ¿no? Y este tema de anticipar el futuro tiene que ver mucho con, a veces creemos que hay N cantidad de futuros desoladores, devastadores, nos han pintado mucho por todos lados que aguas porque el mundo se va a acabar próximamente. Y entonces lo que buscamos aquí es que justo empecemos a pensar otras formas de vida, que eso es fundamental. Y una vez que pensamos en otras formas de vida, entonces podemos generar soluciones innovadoras. Porque ya sé que no quiero que esta problemática ambiental en mi comunidad continúe de esa manera. Y entonces puedo organizarme, puedo trabajar en colaboración con mis compañeros,
con la comunidad para transformarla. Y entonces aquí tenemos una nueva competencia, ¿no? Y pues no solamente es generar acción colaborativa, sino también llega un momento donde también yo soy capaz de poder darme cuenta de mi impacto como persona. Y entonces darme cuenta que también, justo como decían, soy parte de la naturaleza, no soy un agente externo. Y entonces cuando llegamos a ese punto, se da la belleza, porque nos damos cuenta que las problemáticas sociales, las problemáticas ambientales, las problemáticas económicas, políticas, se encuentran unidas y yo tengo la posibilidad de transformar eso. Sí, justo hay algo súper importante también, es superar ese bloqueo que muchas veces esas noticias negativas nos llevan, ¿no? Porque yo siento muchas veces que de hecho, cuando vamos a España, la televisión tiene como un rol omnipresente, está en todas partes. Y Bueno, también hay que poner la diferencia que no es España, sino que ahora que vivimos en México, vivimos en medio de la naturaleza por completo, más desconectado de dispositivos, excepto para nuestro trabajo. De hecho, como podéis ver, estamos protegiéndonos de mosquitos ahora mismo. sí, estamos en la cápsula antimosquitos. Pero algo que observo es que cuando las noticias están ahí presentes y cuando las ves, toda la información que recibes es negativa. Hasta tal punto que muchas veces te bloquea y no sabes qué hacer y simplemente te quedas como totalmente desempoderado, ¿no? Entonces, superar ese bloqueo de decir no tengo nada que hacer, creo que también puede que sea un reto, ¿no? Sí, y eso forma parte también de entender, de ese desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? De entender que las noticias, para captar nuestra atención, es más fácil captar la atención de las personas con hechos negativos que con hechos positivos, por lo cual se refuerza cada vez ese tipo de noticias negativas. Así que aquí va una positiva que a mí me ha inspirado muchísimo, que es muy reciente y viene de Ecuador. Muy conectado con el medio ambiente, y es que en Ecuador consiguieron hace unos años que en la Constitución se reconociese los derechos de la naturaleza, y eso ha posibilitado que un número de activistas haya estado luchando por proteger una zona del Amazonas que tenía grandes recursos petroleros, pero que significaba destruir un ecosistema muy rico, uno de los ecosistemas más ricos del planeta, ¿no? En biodiversidad. Así que han conseguido llevar al juzgado que se realizase una votación y que la ciudadanía pudiese votar si iba a explotar esos recursos petroleros o iba a mantener la vida en esa zona del Amazonas. Y los ciudadanos han votado a favor de la naturaleza. Han votado por la vida de la naturaleza. A mí me parece un ejemplo increíble que debería estar en todos los periódicos, en todos los noticieros, mostrando lo que es posible cuando nos sentimos parte de la naturaleza. Parte del pensamiento crítico aquí os dejo otra lanza por el cambio, es entender que esa riqueza petrolera no iba a llegar a la inmensa mayoría de la población. No, si alguien piensa, pero la riqueza del petróleo para los ciudadanos, probablemente iba a quedarse una fracción muy ínfima de la población, probablemente en muy poquitas manos. Sin embargo, la riqueza de la naturaleza es algo de los que todas las personas podemos disfrutar. Sí, totalmente. Y es que nunca... ¡Qué buen ejemplo! que me ha encantado, porque lo he visto y he dicho, wow, esto como no está en todos lados. Sí, es cierto. Y la verdad es que... Y me encantaría si me podéis contestar. Sí, te escucho, Sergio. Estos ejemplos emocionan mucho, ¿no? Es muy común encontrar noticias muy fatalistas, pero también hay muchas buenas noticias. O sea, afortunadamente, y creo que eso nos va a llegar a la siguiente pregunta, habemos muchas personas que queremos hacer un cambio, ¿no? Que si saltamos ese topecito del pánico, de la tristeza, del miedo, entonces podemos hacer grandes cosas. Así es. Qué bueno. Sí. De Pues hecho, sí, yo quería preguntar. Adelante. Que en el equipo de Promesa acá, nosotros que todo el tiempo estamos pues en esta temática, tenemos los lunes de buenas noticias, ¿no? Entonces siempre nos están dando una buena noticia y eso, así iniciamos nuestra semana con esa motivación y esa inspiración de seguir haciendo esto que hacemos y que más personas se están uniendo. Entonces sí dije, les voy a platicar porque justo así iniciamos nuestras semanas. Qué bueno. Pues sí,
dice que vean. Sí, ya ves, así se empieza la semana con energía. Y es que además es que nos impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Algo que la semana pasada estuve en un congreso de tecnologías educativas y algo que comenté es que las tecnologías educativas y la educación en general hay un sesgo muy grande respecto a debilidades o fortalezas. Para los niños más pequeños nos solemos centrar en sus debilidades, en aquellas áreas que sentimos que tienen que desarrollar, que no son suficientemente competentes aún. Mientras que conforme crecemos, el foco cambia 100% a nuestras fortalezas, ¿no? A nadie le dice a un chico de 25 años tienes que centrarte en tus debilidades, sino qué es lo que te apasiona, en qué eres bueno, vamos a desarrollarlo para que puedas seguir tu pasión. Y el potencial que hay para centrarnos en las fortalezas de todo el mundo, independientemente de la edad. Aunque haya, obviamente, algunas habilidades muy importantes, como la lectoescritura o aprender a aprender, pero verdaderamente hay potencial para desarrollar las fortalezas de todo. Y una de las cosas importantes aquí, relacionado con esas noticias negativas, es que cuando nos centramos en las debilidades, acabamos impactando la autoestima de las personas, de los estudiantes, de los niños y niñas, y eso acaba mermando su potencialidad, incluso en áreas que son sus fortalezas y en las que podrían haber llegado mucho más lejos al poner tal foco en sus debilidades. Y Sí, una sí, pregunta, por medio del trabajo de las fortalezas, indirectamente se podrían empezar a trabajar las debilidades, ¿no? Me refiero a que si pones tu enfoque en la fortaleza, en algún momento te vas a dar cuenta de tu debilidad y la vas a poder trabajar a lo mejor a través de tu fortaleza. Sí. Así es, y de hecho los centros educativos que trabajan de esta forma, que permiten rutas de aprendizaje más personalizadas, aprendizaje por proyectos, justo este tipo de proyectos interdisciplinares, como los que hacéis a través de la educación ambiental, posibilitan que los estudiantes se centren en aquellas áreas que les interesan más y en los que quizás tienen más competencia. Y aunque pongan el foco en ellas, poco a poco van avanzando en las otras competencias, en las otras áreas de desarrollo también. Y llega el momento en el que también les interesa y la toman con ganas y llegan Claro, mucho más rápido, ¿eh? en el momento en el que tomas la decisión de, uy, esto es realmente, porque si más o menos te funciona esa debilidad, si te da lo suficiente como para poder disfrutar, a lo mejor no le prestas tanta atención, pero en el momento en el que eso te está restringiendo, rápidamente dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder mejorar esto? Porque realmente todos tenemos como... Nos gusta ser retados realmente, nunca se toma el camino, a veces se toma el camino más fácil dependiendo de las energías, pero de forma general queremos sentir esa superación y esa mejora. Entonces, en ese proceso, pero lo más importante es que tengamos la autoestima bien para poder llevar a cabo eso, porque si estamos destrozados, Claro. poco vamos a luchar. Hay un entorno de apoyo, ¿no? Ese equipo que te comparta noticias positivas, así sí se puede, ¿no? Si tú llegas a clase, llegas al colegio y dices, vamos a comernos el mundo, ¿qué está pasando bueno ahora mismo para inspirar? Sí, es cierto. Exacto. Genial. Bueno, aquí hay algo muy importante que aún no hemos hablado y estamos hablando de niños, niñas, niñes, estamos hablando de contextos educativos. Ahí hay unas personas con un papel increíble que tienen, que como decía un filósofo, tienen la posibilidad de ¿cómo decía? De despertar la chispa de los espíritus de los niños, y esos son los docentes. Entonces, ¿cómo es el papel de los docentes en los proyectos que realizáis con los colegios? El papel del docente creo que va hacia tres lados en particular. Uno de ellos justo tiene que ver con ser el gran motivador del grupo. El ser el motivador del grupo también representa desde mí como docente entender que tengo una capacidad de agencia, tengo una posibilidad de hacer un cambio y entonces transmitirlo a mis alumnos de esa manera, ¿no? Que también esto se contagie. Nos hemos dado cuenta que un docente que no está sensibilizado o sensibilizada respecto a las problemáticas ambientales, nada va a cambiar a su grupo, absolutamente, ¿no? Y entonces tiene un papel muy importante como motivador porque es esa chispita que le hace al grupo cambiar el switch y decir, es cierto, esto es importante, no me había dado cuenta que esto que estoy haciendo tiene esta repercusión. Y entonces a mí me parece
muy lindo y eso no solamente atañe a los docentes, sino a cualquier persona en la vida cotidiana, que nos damos cuenta que si no tiene, pues no está sensibilizado respecto a estos temas, poco va a investigar, poco va a saber y poco va a cambiar de sus hábitos cotidianos, ¿no? Creo que eso es algo impresionante. Y además de eso, pues tiene una gran posibilidad porque es quien diseña los contenidos, quien toma la currícula, quien absorbe lo que los alumnos tienen que comprender, porque pues siempre existen los organismos educativos que dicen los alumnos tienen que aprender a escribir, tienen que saber las sumas, las restas, etcétera. Pero también tiene la gran posibilidad este docente de aprovechar estas problemáticas, alguna problemática tan sencilla y tan compleja como es el fast fashion, para a partir de ahí generar nuevos aprendizajes creativos con los alumnos, ¿no? Desde el desarrollar, incluir las matemáticas en esta problemática, poder entenderlo, pues ya está haciendo un cambio, ¿no? Y creo que ese es mucho el papel de los docentes, poder propiciar la inspiración también de ser estos agentes de cambio. Y también creo que una cosa importante es que es también, de alguna manera, de manera tal vez involuntaria, es un modelo dentro del aula, ¿no? Y al ser un modelo dentro del aula, pues también puede generar cambios desde su estilo de vida. No sé, a mí me parece una cosa impresionante, pero desde el hecho de que la o el docente comprenda qué materiales puede utilizar que son mucho más sostenibles que otro, lo incluya en el aula, le menciona a los alumnos, dejamos de usar globos porque estos globos no son sostenibles, no son biodegradables, no se pueden cambiar. Ahí se activó una chispa y entonces el niño puede llegar y cuando haga su fiesta de cumpleaños, decirle a sus papás, ¿sabes qué? Aquí globos no. Por ejemplo, ¿no? Una cosa tan sencilla como eso puede propiciar en los alumnos pues un detonador impresionante. Sí, yo creo que muchas veces subestimamos totalmente la importancia que tiene todos somos modelos a seguir, todos como básicamente, sí, es que no hay otra forma de decirlo, somos modelos a seguir. Si nosotros somos coherentes con nosotros mismos, la gente lo ve y se pega. Y cuando alguien tiene pasión por algo, o sea, los demás también lo observan y también se pega. Es como una llama que simplemente pega, o sea, como una vela que enciende otra vela, ¿no? Yo creo que ese ejemplo de la pasión me encanta, tú tienes tu llama y eres capaz de transmitirle la llama a otra persona, ¿no? Y creo que eso es súper importante dentro del papel del docente. Si está apasionado, si le gusta lo que hace, si lo disfruta, se va a pegar, se va a transmitir y aprendemos por imitación. Entonces, todo lo que vemos lo vamos absorbiendo. Y si tú eres una persona coherente, que estás creando espacios seguros para que los jóvenes tengan esas oportunidades de cometer errores, ahí se va a producir la magia del aprendizaje. Todos lo habéis dicho también, ¿no? Ese proceso de reflexión tanto de desarrollo del pensamiento crítico como de compartir y reflexionar juntos, de decir, pues esto estoy de acuerdo y esto no, y empezar a tomar tus propias decisiones. En el momento en el que se crea ese ambiente seguro y también valiente, porque existe la posibilidad de hacer cosas y de cometer errores sin miedo a castigos, eso es una comunidad de aprendizaje vibrante. Ahí es cuando yo creo que sí, es la magia. Sí, que además no tiene por qué ser reinventar la rueda ni hacer cosas necesariamente increíblemente complejas. Puede empezar desde cositas pequeñas, ¿no? Como decía Sergio, a través de los hábitos propios de los docentes, de los adultos que rodean a los niños. Cosas tan simples, por ejemplo, como utilizar una botella de agua que se pueda rellenar en lugar de una botella de plástico, ¿no? Algo tan simple, pero que muestra que has tomado una decisión consciente de reducir tu consumo de plástico utilizando una alternativa muy viable. Esas pequeñas cosas son puntos de cuestionamiento, de desarrollo de pensamiento crítico y de mostrar lo que significa la agencia. La agencia de cambio no significa que tengamos todos que inventarnos un nuevo coche eléctrico, sino mostrar cómo a través de nuestras acciones podemos hacer las cosas distintas, ¿no? También puede ser, por ejemplo, pues voy a decidir no comprarme tanta ropa, sino en lugar de ello
comprarme ropa de más calidad o intentar repararla también, ¿no? Pequeñas cosas que se ven, se tocan, se sienten y, como dice Luz, se transmiten y se convierte en un modelo de vida. Sí, incluso como docente, decir, me he equivocado, esto no me di cuenta y lo hice mal, eso genera un diálogo que permite que todos estemos en ese proceso de aprendizaje y sí, nos vamos a ir apoyando los unos a los otros en seguir creciendo y a lo mejor llegando a ser las personas que queremos ser, ¿no? Como trabajando en ese proceso de construir quién queremos ser. Porque en ese proceso vamos a cometer errores y van a pasar muchas cosas, pero es posible, está permitido, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece esto muy bonito porque justo creo que tiene que ver con desarrollar la comprensión y la empatía, ¿no? Al final no buscamos que los docentes sean como los supervigilantes, la policía de lo correcto y lo incorrecto, porque ahí nos movemos a un punto mucho más moralista que ético. Y mucho de lo que hace la educación ambiental es desarrollar pensamiento ético para desarrollar también un pensamiento ético. Y eso creo que es súper lindo, porque todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Y también en la medida que soy más comprensivo y empático sobre las otras personas, puedo entender que para una persona no es tan fácil adquirir un hábito porque no se encuentra en su bagaje, porque no es parte de sus creencias, porque no tiene actitudes positivas. Y desde ahí también puedo pues trabajarlo, ¿no? Creo que es algo súper lindo. Y es una súper labor de los docentes. Sí, justo. La otra vez estábamos en una escuelita, era el cumpleaños de uno de los docentes, ¿no? Y ese docente decidió, normalmente le hacen una fiesta al docente donde le llevan que globos, que papel, que vasos de plástico, que platos, que las servilletas. Y él decidió montar así su escenario de cumpleaños con platos y vasos que trajo de casa. Hizo una fiesta totalmente diferente, ¿no? Y entonces como que los estudiantes así observaban y sí me contó la experiencia. No, pero ¿por qué no están de que las bolsitas donde poníamos los dulces de plástico? Ah, no, porque es que a mí se me ocurrió que también lo podemos hacer así, ¿no? Y pues ya eso sucedió y todos empezaron a hacerse muchísimos cuestionamientos. Y entonces, ¿por qué decidiste hacerlo así? Ah, no, porque así no. Y entonces, ¿por qué decidiste así? Y bueno, al final fue el cumpleaños de uno de los estudiantes y decidió hacer la fiesta parecida a como la hizo el docente. Y eso me pareció muy increíble porque a partir de ahora en las escuelas, las fiestas de cumpleaños se celebran de la forma en la que ese día el docente decidió celebrarla. Y pues es un ejemplo, ya sea como pues más chiquito de lo que puede suceder cuando uno está convencido y empieza a actuar de la forma en la que está convencido. Y no fue como que está prohibido traer plástico, simplemente buscó otras formas de celebrar su cumpleaños y lo mostró y poco a poco se fueron contagiando las demás personas de la escuela. Justo. Qué bueno. Había vida antes de los plásticos, siempre ha habido alternativas. Sí. Y nosotros también cuando invitamos amigos a casa a comer y eso, y se va del número de platos que tenemos, utilizamos hojas de plátano, que además de que quedan preciosas, y luego pues lo echa a la composta y ya está. Sí, esa es una muy buena estrategia. Genial. Bueno, si os parece, vamos cerrando. Me encantaría como alguna conclusión, alguna reflexión final de todo lo que hemos hablado. Invito también a las personas que nos están viendo a que añadan un comentario con vuestras conclusiones personales, alguna reflexión que os llevéis de este diálogo. ¿Vale? ¿Quién se lanza? A ver, déjame que piense. Va, empiezo yo, que para eso he puesto el reto. Me reto a mí mismo. Venga, pues me reto con... una de mis conclusiones es la importancia de la pasión, de hacer cosas por las que verdaderamente estamos apasionados. Creo que todos los que nos estáis escuchando podéis sentir cómo de apasionados estamos por transformar la educación y hacer un mundo más sostenible y justo.
Entonces os invito a todos, cuando estéis con niños, con niñas, con cualquier persona verdaderamente, a compartir vuestras pasiones. Da igual con lo que esté relacionado, simplemente compartir vuestra pasión, esta energía se transmite y hace que las otras personas se cuestionen, oye, ¿cuál es mi pasión? ¿En qué quiero yo darlo todo? ¿Dónde quiero poner mis energías? Wow, va a ser difícil superar eso, David. No. Pues a ver. He estado trabajando en mis fortalezas de comunicación. Sí, superarme muy bien. Yo voy a decir algo un poco filosófico, quizás. Antes he dicho, como esto ha sido algo que descubrí hace poco y que, sí, bueno, básicamente era como que durante mucho tiempo lo primero que me atrajo a la educación fue ese desarrollo, trabajar en el desarrollo emocional, ¿no? En tanto en la autoestima, la autoconsciencia. Y entonces le di como muchísima importancia a ese trabajo de la persona. Después me di cuenta de que vivíamos en una comunidad, entonces había que ser capaz de comunicarse. Y después me di cuenta de cómo de importante era la naturaleza en todo ese proceso. Y como que de alguna forma establecí una jerarquía de importancia, que creo que no es muy correcto. Pero con el tiempo he ido pensando, oye, pero como ser humano, o sea, al principio fue al revés, al principio estábamos en sincronía con la naturaleza. Teníamos que recoger frutas, ir a recoger el agua, o sea, estábamos realmente sincronizados con esa naturaleza. Después aprendimos a colaborar los otros con los demás para poder cazar a ese bicho que era más grande. Y después ya como que llegó ese proceso en el que empezamos a cuestionarnos la forma en la que actuábamos y qué sentíamos y qué eran las emociones. Entonces, como un poco, no darle la vuelta, pero verdaderamente revalorizar que esos tres elementos, tanto el desarrollo personal como la interacción con nuestra comunidad, como el respeto a la naturaleza, son tres elementos básicos que el ser humano necesita y tiene la posibilidad de trabajar y cuidar. Sí. Sí, el cuidar. Una palabra muy importante y yo creo que por ahí va mi conclusión y más que nada como a una experiencia que podrían los que nos escucharon hacer si les gusta. Creo que es muy importante replantearnos las formas en las que nos relacionamos con la naturaleza, con las personas y con nosotros mismos, ¿no? Poder volver a nuestro centro y a esta admiración de lo que nos rodea para entonces encontrar este amor como el que hablaba Sergio y lo que amamos lo cuidamos. Entonces a veces la vida va muy rápido y es muy importante tomar estas pausas de decir cómo estoy conectando conmigo, con los demás y con la naturaleza. Y realmente lo estoy haciendo de la forma en la que quiero hacerla o lo quiero hacer diferente. Y a partir de ese reconocimiento, pues empezar a trabajar lo diferente que quieres hacer o lo que ya haces bien, seguirlo haciendo y entonces transmitirle hacia otros esta parte. Wow. Qué bueno. Qué bueno. Pues Sergio, te toca a ti cerrar. Toca a mí cerrar y no sé, ya pasaron. El gran redoble ahora, ¿eh? Creo que una de las cosas que me gustaría decir está dividida en dos. Una de ellas tiene que ver con el conocimiento es poder en muchos sentidos, ¿no? Una vez que ya sabemos algo, que ya descubrimos algo, que ya sabemos que existe una problemática, podemos actuar. Pero no vamos a actuar si no nos encontramos sensibilizados, si no he adoptado algunos valores importantes, si no he comprendido del todo la problemática. Esos tres elementos, tanto el conductual como el socioemocional y el cognitivo, generan un aprendizaje realmente transformador en las personas. Que ese mismo aprendizaje es el que nos lleva a, tomando un poco lo que Pau dice, a poder tener esta capacidad de interiorización y preguntarme de mí respecto a mi entorno, que creo que es al final un objetivo de la educación ambiental y que me lo llevo yo para toda la vida. Qué bueno. Bueno, pues ha sido un verdadero placer compartir este espacio con vosotros y vosotras, con Paola y con Sergio. Conocer más del Grupo Promesa, ese impacto increíble que estáis teniendo a través de la educación ambiental. A todas las personas que nos estáis viendo, os invitamos a seguir conectados con nosotros en Instagram, a seguirnos. Como mencionaba antes, tenemos un evento este sábado, un taller experiencial que se llama Despertando la Curiosidad, en el que vamos a trabajar
con la motivación intrínseca por aprender, así que os invitamos a uniros y seguimos aprendiendo juntos. Desde luego hay mucho que podemos hacer cuando estamos abiertos a la sorpresa de aprender unos de otros. Sí. Exacto. Sí, pues muchas gracias a ustedes Sí. también por conectarse. Igual a los que nos vieron, los invito a que se acerquen más a Involving Education, porque está en toda una base de investigación y consejos y nuevas cosas. Si te gusta la educación, si tienes interés, pues acérquense a ellos, que de verdad se van a sorprender todo lo que han ido descubriendo y han ido pues documentando. Entonces, pues sí, aquí nos da mucho gusto habernos conectado el día de hoy. Pues, ser primero de Un todo. placer. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ay, gracias a todos.